Si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala en el libro de Mateo, es el capítulo 11. Vamos a hablar de lo que nos dice la palabra en Mateo 11, versículos del 2 al 11. Hoy comenzamos unas enseñanzas distintas. Pasamos varios meses estudiando el libro de Primera de Juan. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es que vamos a considerar ciertos eventos en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como se describen, se narran en los evangelios. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de lo que allí se enseña. A mí me gusta mucho tener la oportunidad de estudiar los evangelios, mi parte favorita de la palabra de Dios. Y pues es tanto lo que podemos aprender de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que es inagotable. Podemos pasar el resto de nuestra vida estudiando y enseñando, y siempre va a haber, como diría mi abuela, tela de dónde cortar. Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 11. La idea detrás de estas enseñanzas que empezamos hoy es que, movidos por el amor a Cristo, movidos por la urgencia que provoca en el que ha nacido de nuevo el Espíritu Santo, estemos sedientos de pasar más allá de ser simples oidores de la palabra o leedores, estudiadores de la palabra, y convertirnos en genuinos, gozosos hacedores de la palabra de Dios. Esta es la primera enseñanza en ese contexto, y vamos a considerar un incidente muy importante en la vida de un personaje conocido como Juan el Bautista. De paso, la mejor forma de referirse a él es Juan el que bautizaba. Esa bíblicamente, y si vamos a ser fieles al griego, es Juan el hombre que bautizaba. No Juan el Bautista, sino Juan el que bautizaba. Un incidente en la vida de este hombre donde vemos sin lugar a dudas que este hombre está luchando, está titubeando, está dudando. La enseñanza tiene como título Dudas en la vida de un cristiano, y eso está en forma de preguntas. En interrogante. ¿Será aceptable que haya dudas en la vida de un cristiano? Pues esa pregunta trataremos de contestarla a través de la enseñanza. Antes de entrar en esa porción bíblica, vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a tu presencia con corazones contritos y humillados, rogándote, implorándote, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, que trabajes en nosotros, que de alguna forma sobrenatural tú consigas hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es remover de nuestra mente toda conversación, todo diálogo que esté ajeno a lo que tu palabra nos dice, Señor. De alguna forma, concédenos la capacidad de poder concentrarnos en ti, de mantenernos en silencio, ese diálogo que tenemos siempre en nuestra mente, Señor, y que podamos escuchar con claridad tu voz, Señor, y que nos capacites por medio de tu gracia para poder responder con obediencia, Señor, a la convicción que tu palabra sin duda habrá de traer a nuestros corazones, Señor. Que no protejamos nuestro pecado, que tengamos la disposición de dejar que tú vengas y renueves nuestro entendimiento, y que al mismo tiempo transformes nuestra vida de adentro hacia afuera. Que la persona que salga de aquí sea una persona distinta, una persona mucho más cerca de Cristo que la persona que entró. En el nombre poderoso de Cristo y para su gloria pedimos estas cosas. Amén. Primer pasaje que tenemos para considerar delante de nosotros en esta tarde se encuentra en el libro de Santiago. Es Santiago capítulo 1, versículo 6.
y creo que está en la pantalla, Santiago capítulo 1, versículo 6, donde la Escritura nos dice lo siguiente, nos habla de la persona que duda. Nos dice que el que duda, porque la persona que duda, el que duda es semejante a la onda del mar, la cual es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La persona que duda es la persona que está dividida entre pensamientos distintos dentro de ella. Eso es lo que es dudar. A ver, que haya una división de pensamientos en nuestra mente, ¿verdad? Pensamientos distintos. Uno va en una dirección, otro va en otra dirección. El resultado de eso es duda. Esa división en nuestros pensamientos puede ser causada por varias razones. Puede ser causada por alguna indecisión mental que nosotros tengamos. Puede ser causada también por algún conflicto moral que sea parte de nuestras vidas, o puede ser causada por desconfianza en Dios. Lo que nos dice Santiago es que la persona que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, sin profundizar mucho en el asunto. Básicamente lo que está diciendo es que la persona que duda, cuyo pensamiento está dividido entre dos cosas, es una persona que, como el mar revuelto y agitado, que se mueve de un lado a otro, nunca puede descansar. La persona cuyo pensamiento está dividido, la persona cuyo pensamiento otra vez dividido entre dos cosas, ¿verdad? ¿Sabe? Entre dos vertientes distintas, es una persona que no consigue calma, sosiego en su vida. Así que la duda es una cuestión que tiene mucha relevancia en nuestra vida y es una pata de la cual muchos de nosotros hemos cojeado en el pasado y probablemente quizás en el día de hoy también. La palabra de Dios nos dice que sin duda, redundancia, todo el mundo tiene dudas, porque en determinados momentos cada uno de nosotros nos hemos preguntado, luego de tomar alguna decisión, ¿habré hecho lo correcto? Luego de haber hecho una declaración, luego de haber dicho algo, luego de haber confrontado a una persona con tal o cual cosa, inmediatamente después que las aguas vuelven a su nivel, lo que viene a nuestra mente es, wow, ¿habré dicho lo correcto? ¿Habré hecho lo correcto? ¿Habré tomado la decisión correcta? Muchos de nosotros luchamos con el hecho de que tenemos la tendencia a tomar decisiones precipitadas. En nuestras clases de la Biblia dice, los domingos a las 11 de la mañana, pasamos 6 o 7 semanas hablando precisamente del peligro de tomar decisiones precipitadas. Una de ellas es el hecho de que dudas siempre emanan, preguntas inevitablemente surgen. Now, hay distintas clases de dudas. Para beneficio de nosotros, permítame identificar algunas. Dudas en cuanto al futuro se explican en lo que nosotros conocemos como preocupación. Preocupación es dudarse con relación al futuro. Cuando dudamos de la gente, ese tipo de duda se conoce como sospecha. Cuando dudamos de nosotros mismos, muchas personas llaman a esa duda complejo de inferioridad, de lo que yo pueda hacer, de mis capacidades. Cuando dudamos de Dios, la palabra bíblica para ese tipo de duda es incredulidad. Cuando dudamos de todo y de todos, la palabra que describe ese tipo de duda es cinismo. Es una persona cínica, una persona que duda de todo el mundo, una persona que nunca espera nada bueno de nadie. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? Cuando dudamos de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en el internet, de lo que vemos en YouTube, de lo que vemos en Twitter, la palabra para ese tipo de duda es inteligencia. I make that one.
inteligente la persona que duda de todo ese tipo de cosas. No muy inteligente la persona que basa su vida en cosas que ve en la televisión, que encuentra en el internet, que ve en YouTube o que alguien tuiteó. Not too wise, no muy sabio, no muy inteligente. El punto otra vez es que cada uno de nosotros dudamos. Y para nosotros, en la tarde del domingo, primer día de la semana, el día que venimos a la casa de nuestro Padre Celestial a rendirle adoración y compartir y gozarnos ante la presencia nuevamente de nuestros hermanos, algunos que no veíamos hace mucho tiempo y los vemos nuevamente y nos gozamos, porque el que ama a Dios tiene que amar obligatoriamente a sus hermanos. En la tarde del domingo, como hoy, ¿verdad? Pues necesitamos ver qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el particular. La Escritura nos dice, vamos a mencionarlo ahorita, que debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón, que debemos diariamente levantarnos e inmediatamente vestirnos de este pasaje bíblico que dice: confía en Dios con todo tu corazón, rehúsa apoyarte, dejarte llevar por tu propio entendimiento, por tu propia prudencia, por tus propios sentimientos. Dile que no a eso. En todos tus caminos reconoce a Dios, pregúntate qué es lo que Dios dice sobre tal o cual cosa y vive conforme a lo que Dios ha dicho. El resultado es que Dios endereza tus veredas, Dios corona tus esfuerzos con éxito. ¿Cuántos desean que sus esfuerzos sean coronados con éxito? Porque no siempre nuestros esfuerzos son coronados con éxito. Pero que muchas veces nuestros esfuerzos son coronados con fracaso. La pregunta entonces es: ¿qué dice la Biblia sobre el particular? Es posible que algunos de nosotros nos preguntemos si el dudar es algo normal en la vida del cristiano. El pasaje que nos preocupa mayormente es Mateo capítulo 11, versículos del 12 al 11, pero también hay un par de pasajes que queremos ver antes de entrar de lleno a hacer la exposición de ese pasaje y luego la aplicación práctica. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que los discípulos, no solamente de Cristo, sino también de Pablo y de Pedro, ¿verdad?, eran conocidos por sus frecuentes dudas. Allá en Mateo 28, versículos del 16 al 17, nos encontramos con los discípulos dudando. Parece que está en la pantalla, está en sus notas, y dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Eran 12, pero ya uno había dejado ver quién en realidad era y este se había ido en otra dirección. Sabemos que hablamos de Judas. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cristo le había dado una instrucción con relación a un lugar donde ellos debían estar en el área de Galilea, donde Él, resucitado ya, iba a encontrarse con ellos. Versículo 17 nos dice: y cuando lo vieron, esto es cuando vieron a Jesucristo, y la idea en griego es cuando lo vieron a la distancia, lo adoraron. Y el adorar aquí es simplemente postrarse de rodillas. Sin embargo, nos dice que aunque algunos dudaban. En otras palabras, no todos estaban convencidos de que el que estaban viendo era la persona del Señor Jesucristo. Es interesante que el versículo 18 nos dice, no está en las notas suyas, pero está en la Biblia: entonces Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, en todo lugar, y aquí, por tanto, y a ser discípulos. Entonces, versículo 18, entonces Jesús se les acercó, pues si se les acercó, obviamente, es que hasta ese momento estaba ¿de dónde? Estaba lejano, ¿right? ¿Sabes? Y quizás algunos dudaban, posiblemente porque simplemente no podían discernir la persona de quién era, podían discernir quién era esa persona que se acercaba hacia ellos. Pero el punto es que ante el Cristo resucitado, algunos de sus discípulos dudaban. Y de paso, cuando dice aquí los 11 discípulos, cuando leemos bien
en el contexto y lo comparamos con los demás evangelios, nos damos cuenta que en adición a los 11 discípulos había un montón de personas. Inclusive en 1 Corintios 15 Pablo hace referencia a este incidente y habla sobre 500 personas. Así que no eran solamente 11, eran muchos los que habían y eran muchos los que dudaban. Pablo en 2 Corintios 4, 7 y 9 nos dice lo siguiente, hablando de la fragilidad del cristiano. ¿Cuántos son frágiles? Right? Okay. Lo predecible que son, prescindibles, mejor dicho, es la palabra que buscaba, que somos nosotros, que no somos necesarios. Aquí no hay nadie, ¿sabes? Aquí no hay nadie que pueda decir, pues si yo no vengo, no va a haber culto. O sea, si tú no vienes, sí hay culto. No, el pastor no puede estar, porque si yo no voy, pues entonces, ¿quién? No hay que predique. Si tú no vienes, Dios va a poner a alguien que predique. Pastor amigo mío siempre me decía, tranquilo Edwin, tranquilo, porque Dios siempre busca a quien le corte su grama. Si hay alguno que se cree demasiado tremendo, que sin mí Dios no va a tener quien le corte la grama, no te vistas que no va, porque Dios siempre busca quien le corte su grama. Pero aquí Pablo está hablando, otra vez, importante siempre entender de qué se está hablando para poder darle una buena interpretación al pasaje bíblico. Pablo está hablando aquí de que somos vasos de barro, que somos frágiles, que somos prescindibles. Dice, pero tenemos en este tesoro es la persona del Espíritu Santo, es la salvación, es el nuevo nacimiento que hemos tenido, el hecho de que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, todo ese sinnúmero de cosas. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, otra vez, algo que es prescindible, algo que no tiene mucho valor. Y no vamos a entrar en la definición porque tomaría mucho tiempo. El tesoro lo tenemos en vaso de barro, hablando de nosotros mismos, hablando de usted y de mí, que somos personas frágiles, que se pueden romper fácil y que titubeamos y que tropezamos y todo ese número de cosas, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que si hay algo que amerite, que tenga mérito o que sea gloria, los méritos sean para Dios, la gloria sea para Dios. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, pasando por gran tribulación, algo que todo verdadero seguidor de Jesucristo debe anticipar, porque todos los que quieren vivir piadosamente van a experimentar esa tribulación. Que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Atribulados, pero no angustiados. Tengo problemas, pero no me estoy cortando las venas, en un lenguaje que podamos entender en el día de hoy. En apuros, pero no desesperados. ¿Eh? Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Dudamos, pero no abandonamos la fe. Escriba esto en sus notas, por favor. Es posible para un cristiano el tener dudas, pero es necesario, pero eso necesariamente no quiere decir que tenga que ser derrotados por ellas. Es posible que un cristiano pueda tener dudas, dudar, pero eso necesariamente no implica, no quiere decir que tenga que ser derrotado por esas dudas, por ellas. Ellas son las dudas. No es necesario, no implica que tenga que ser de esa forma. Así que en la tarde de hoy, mañana, tarde, la intención mía es que veamos algunas cosas que alimentan la duda en nosotros, primero, y que luego consideremos la respuesta de Dios a nuestras dudas y cómo usted y yo, seguidores de Cristo, templos del Espíritu Santo, alabado sea su nombre, podemos vencer estas cosas que en nuestra vida traen dudas. La porción bíblica que vamos a exponer, a considerar, es Mateo capítulo 11, versículos 2 y 11. Saque su lapicero. Cuestión de que si hay que hacer alguna anotación, usted la puede hacer allá según el Espíritu Santo le dirija. Versículo 2 comienza diciendo: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Al oír Juan, y Juan, nuevamente, Juan el Bautista no es uno de los discípulos de Cristo,
No es Juan el que escribe el Evangelio o la carta que estudiamos por 5 o 6 meses aquí, que terminamos la semana pasada, sino Juan el que se conocido como el Bautista, y que vuelvo a repetir, la mejor forma de referirse a él no es Juan el Bautista, es Juan el que bautizaba. Eso aclararía muchísimas dudas y muchísimas preguntas. Y nos dice, al oír Juan en la cárcel, Juan escuchó algo. Y Juan lo que escuchó fue una descripción del ministerio mesiánico del Señor Jesucristo de parte, de labios de las personas que le visitaban. Por alguna razón, en la prisión, que era un calabozo donde él se encontraba, tenía la oportunidad, el privilegio de poder recibir personas que lo visitaran. Así que dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Esa frase es importante, hay que mirarla poco a poco. En la cárcel. Ahora, obviamente quiere decir que Juan estaba ¿dónde? En la cárcel. Juan estaba encarcelado. Ahora, ¿por qué Juan estaba encarcelado? Estaba encarcelado porque tuvo la osadía de reprender públicamente a un dictador. No es una buena práctica reprender públicamente a un dictador. Juan reprendió públicamente a un dictador que se llamaba Herodes por la vida inmoral que el individuo tenía. Ahora se encontraba en la cárcel, ahora se encontraba en este calabozo, y me imagino que estaba angustiado. Ese hombre debe estar comiéndose por los rabos, como decimos en Puerto Rico. Ese hombre debió estar todo estresado, debió estar bien, pero que bien incómodo, una agonía enorme, puesto que este era un hombre que, conforme a lo que la Escritura nos dice, nunca había vivido en una casa. Siempre había vivido al aire libre, ni siquiera en una casa afuera. Él había vivido en el monte, en el desierto, y ahora se encontraba prisionero en un calabozo. Así que dice el pasaje, versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo no es el libro de Hechos. Los hechos de Cristo se refiere a la predicación, la enseñanza, los milagros realizados por el ungido Mesías de Dios, que no es otro que el Señor Jesucristo. Cuando él escucha eso, cuando escucha esa narración, esa narrativa, lo que le están contando acerca de la predicación de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de los milagros de Cristo, algo sucede que inmediatamente él envía 2 de sus discípulos a preguntarle a Cristo lo siguiente: ¿eres tú aquel, porque está dudando, eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Así que envía a los discípulos a preguntarle, porque hay interrogantes, hay cosas que no cuadran. Él había escuchado a Juan en el momento del bautismo de Jesucristo decir: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Claro para él quién era Jesucristo. Pero a la hora, en este momento, a la luz de una serie de circunstancias que no encajaban, había dudas en la mente y en el corazón de Juan. Había dudas porque el mensaje de gracia, el mensaje de misericordia que permitía milagros a personas que no se lo merecían en el concepto judío, que Cristo realizaba, ese mensaje de gracia, ese mensaje de misericordia que Cristo realizaba, no armonizaba, escuche que es importante, con la idea que Juan tenía en mente con relación al Mesías. Porque para Juan, el Mesías habría de venir a castigar y a destruir. Y es correcto, pero no es en la primera venida del Mesías, era en la segunda venida, algo que Juan en ese momento desconocía.
Ante esas dudas, espérate, Jesucristo, si es el Mesías, supuestamente en vez de estar sanando y cuidando y haciendo esto, Él debería estar enjuiciando y dándole fuego a la gente, a los pecadores. Ante esa ambivalencia, pues entonces Él tiene dudas y envía a sus discípulos a preguntarle de forma específica. Una cosa que podemos decir al calce aquí es que cuando usted y yo tenemos dudas sobre algo, lo peor que podemos hacer es empezar a preguntarle a fulano y a sutano y a aquella otra y a aquel otro que no son las personas que están íntimamente ligados con el objeto de nuestra duda. Amén. Juan tenía dudas en cuanto a si Cristo era quien él pensaba. Juan estaba seguro que Cristo era el Mesías, pero a la luz de lo que estaba pasando había las dudas. Entonces, en vez de preguntarle a otras personas, pues no podía salir de la cárcel, va a sus discípulos y dice: ustedes me hacen el favor, ustedes van directamente donde Jesucristo y ustedes me le van a hacer esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Así que vemos que Juan estaba confundido por el desarrollo de los sucesos que estaban ocupando su vida en ese momento. ¿Cuáles eran los sucesos? Primero, que estaba preso. Segundo, que Jesucristo estaba, conforme a lo que estaba escuchando, el informe que le había llegado, Jesucristo está realizando un ministerio de sanidad, no de juicio. What is this? Tercero, que Jesucristo está realizando su ministerio en Galilea, no en Jerusalén. Y para colmo, el ministerio de Jesucristo no era visto con buenos ojos, no estaba siendo recibido. Juan se pregunta: ¿habré yo malinterpretado el plan de Jesús? Ahora, no perdamos de vista que este es un hombre moribundo. Un poquito más adelante, un par de meses después o un par de semanas después, iba a ser decapitado. Estaba claro lo que le esperaba. Alguien me enseñó hace muchísimo tiempo que una persona moribunda no puede darse el lujo de tener dudas. Amén. No, hay que aclarar la cosa. Y con todo el respeto que ustedes se merecen, sin temor a desviarme de lo que la palabra le dice, cada uno de nosotros somos moribundos. All right? Así que no hay espacio aquí para tener dudas. Y sobre todo los asuntos que son realmente importantes. ¿Qué pasa conmigo el día que yo muera? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? ¿La salvación es por obra o es por gracia? Por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿O es una combinación de las dos cosas? No es una combinación de las dos cosas. Es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Eres tú aquel a quien había de venir o esperaremos a otro? Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, todo lo que le dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veís. En otras palabras, conociendo Jesucristo, cuán fuerte, cuán seria, cuán genuina era la fe de Juan, lo que hace es que Jesucristo manda de vuelta a los discípulos de Juan como testigos oculares de un montón de milagros. Ustedes vayan y cuéntenle a él qué es lo que ustedes están oyendo y qué es lo que ustedes están viendo. Expresado de otra forma, vuelvan donde Juan, no pierdan el tiempo diciéndole a él lo que yo estoy diciendo, díganle lo que yo estoy haciendo. No le digan lo que yo estoy reclamando, díganle lo que está pasando aquí. Denle una descripción de mi ministerio mesiánico
tal y como fue profetizado en Malaquías capítulo 3, versículo, Isaías 35:5, Isaías 61:1. ¿Qué es lo que dice Isaías 61:1 e Isaías 35:5? Lo siguiente, versículo 5. Díganle esto, que lo que está pasando es que esa profecía se está realizando en este momento. ¿Qué era lo que se estaba realizando esto? Que los ciegos estaban viendo, que los cojos estaban andando. Estoy en el versículo 5. Los leprosos están siendo limpiados, y los sordos oyen, y los muertos son resucitados. Díganle que a los pobres económica y espiritualmente es anunciado el evangelio. Vayan y díganle. Yo añado a esto que lo que Jesucristo estaba haciendo en Galilea, lo hace en el día de hoy. Porque los que están ciegos en el día de hoy a la verdad sobre sí mismos, los que están ciegos a la verdad acerca de otros seres humanos, los que están ciegos a la verdad acerca de Dios, por medio de la fe en Cristo, sus ojos son milagrosamente abiertos. Eso le sucede al que cree en Cristo. Sus pies son fortalecidos para mantenerse en el camino correcto, porque Él es el buen pastor. Y Él me agarra de la mano y nadie puede separarme de su mano. Y si yo insisto en tenerlo como pastor, y yo insisto en querer caminar en la dirección que yo quiera, Él se va a encargar de quebrarme una de mis patas para que yo no pueda ir por mí solo, para entonces Él cargarme. Todos alaban a Dios. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres anunciado el evangelio. Versículo 6, porque es una advertencia para Juan. Y bienaventurados, que quiere decir bendecido, es aquel que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, bendecido es aquel que no se allá el tropiezo es ofenderse por causa de alguien, que no se ofenda por causa mía. Así que esas palabras de Cristo en esencia eran una reprensión altamente amorosa. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si deseas la bendición, Juan, de mi parte, si deseas mi paz y mi gozo, no dudes, no tropieces, no titubees. Alguien dijo hace muchísimo tiempo que el secreto de ser bendecido y de no tropezar, ser bendecido y no tropezar, esas dos cosas están en ese versículo 6. Ser bendecido y no tropezar. El secreto de ser bendecido y de no tropezar consiste, alabado sea el nombre del Señor, en dejar en las manos del Señor todas esas cosas que tú y yo no entendemos, todas esas cosas que nos hacen titubear. Ese es el secreto de no tropezar y de recibir bendición en mi vida. Versículo 7. Mientras ellos eran los discípulos de Juan, que ahora eran mensajeros de Cristo. De paso, de ahora en adelante, lo que Juan hace es que, o mejor dicho, Jesús lo que está haciendo es que está corrigiendo la conclusión a la cual muchas personas han podido llegar con relación a Juan, debido a las dudas que la pregunta de Juan comunicaba. Las personas que escucharon la pregunta de Juan, que Juan mandó hacer, estaban tentados a llegar a una conclusión incorrecta con relación a Juan. Este Juan no es tan duro como la gente piensa que es. Este Juan no está tan lleno de Dios como muchos de nosotros creíamos que él estaba llenado. Este Juan no es tan gran profeta como nosotros pensamos, porque mira cómo está a este momento dudando. El que una vez había dicho, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Yo soy una voz en el desierto que proclama el camino al Señor. Todo ese número de cosas, ¿verdad? Mira ahora, ¿sabes? Este tipo no es tan tremendo no es tan grande. No hay tal grandeza
como la que se le ha otorgado a este individuo. Muchos estaban a punto de llegar a ese error. Y Jesucristo, consciente de eso, atiende el asunto en los versículos del 7 al 11. Así que mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. Así que cuando él estaba hablando con los dos discípulos de Juan y le dijo, nada, vete a dile a Juan, tú sabes, lo que están viendo, ¿sabes? Y que los ojos, los ciegos ven y los sordos escuchan y todo ese número de cosas. Así que ahora Jesús comienza a hablar de Juan a la gente, directamente a la gente. Y en cierta forma Cristo está rindiéndole tributo a la grandeza de Juan, que hace unos momentos está dudando. No pierda de vista eso, porque Dios brega con nosotros de una forma que nuevamente está saturada de su gracia y su misericordia, su favor inmerecido para con nosotros. Entonces Cristo, con esa voz de trueno que tenía, le pregunta, ¿y qué saliste a ver al desierto? A la gente que estaba delante de él. ¿Una caña sacudida por el viento? La pregunta es, ¿qué saliste a ver al desierto? Es, en esencia, ¿qué es lo que les hizo viajar a ustedes desde Galilea hasta este inhóspito desierto? ¿Fue acaso una caña sacudida por el viento? ¿Era un hombre doblado como las cañas que se doblan por el viento? La implicación aquí es el carácter de Juan, la integridad de Juan, la firmeza de Juan. ¿Era acaso un hombre vacilante y sin carácter? Eso fue lo que ustedes vinieron a ver. Ustedes dejaron su comodidad por allá y vinieron en grupo y en caravana toda esa travesía para ver eso. La respuesta es, claro que no, porque Juan en cualquier caso era como un roble, no un roble enfermizo, sino un roble robusto, todo lo contrario. Versículo 8, la pregunta otra vez, ¿qué saliste a ver? ¿Qué es lo que los motivó a abandonar su comodidad y adentrarse en este desierto? Y dice, vinieron a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, en otras palabras, un hombre vestido lujosamente. Los que sabemos un poquito, nada, de quién era Juan, sabemos que es un disparate, porque este hombre, pues, vestido con ropa de animales, una cinto de cuero, no de cuero de alta calidad, ¿entiendes? ¿Sabes? Sin recortarse, porque era nazareo, todas esas cosas. Claro que no. Cristo clarifica y le dice, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, muy importante, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. En otras palabras, ustedes saben que los que se visten lujosamente, ¿quiénes son? Son los cortesanos en los palacios reales. ¿Alguien sabe un cortesano? Las personas que están en la corte de los reyes. ¿Sí? En mi país le decían que son aligates. ¿Sabes? Lo que quiere decir que son alcahuetes. ¿Sabes? Que están ahí para decirle a los reyes lo que ellos quieren oír. Quiere decir que Juan no era ese tipo de persona. No se vestía lujosamente y muchísimo menos iba a aceptar ese rol de cortesano. Versículo 9. Pero entonces, ¿qué saliste a ver? Cristo pregunta y contesta. A un profeta bíblicamente es un hombre con un mensaje de parte de Dios y con el valor suficiente para proclamar ese mensaje. No es que tenga un mensaje de Dios, es que tiene los pantalones, es que tiene el denuedo, es que tiene el valor suficiente para proclamar el mensaje, independientemente de que le guste a la gente o no le guste. Sí, Cristo dice, os digo, y más que un profeta.
No solamente un profeta, pero uno que es más que un profeta. Porque Juan no solamente profetizaba, Juan en sí mismo era un objeto que había sido profetizado. Si no me entiende, Juan era el precursor del Mesías que había sido profetizado por siglos. Por eso que dice, sí, mucho más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, ahora sí, en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de mí. Versículo 11. De cierto os digo, Cristo aún hablando acerca de la grandeza de Juan. De cierto os digo, solemnemente los declaro, que entre los que nacen de mujer, una frase muy comúnmente utilizada en aquel tiempo para referirse a la raza humana, los que nacen de mujer son los seres humanos. ¿Right? Los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Aquí Jesucristo está enfatizando que Juan fue más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque él, Juan, vio con sus propios ojos y participó personalmente en el cumplimiento, alabado Cristo, de lo que los anteriores a él profetizaban. Aquella gente profetizó, pero Juan vio y Juan experimentó y Juan participó en el cumplimiento de esas profecías. Ahí es donde está la respuesta a la grandeza de Juan. La última frase es increíblemente importante. Y sin embargo, todo el mundo lo ve. Lea el resto. Y sin embargo, ¿qué? Oh, that's a big deal. Eso es muy buena afirmación para estudiar con seriedad. La respuesta a eso es profundísima, pero al mismo tiempo simple. Sin embargo, más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El punto es este, es que todos los creyentes, después de la cruz redentora de Cristo, el Calvario, son todavía mayores que Juan. ¿Por qué razón? Porque ellos participaron en el entendimiento completo y en la experiencia de algo que solo Juan percibió en una forma oscura. ¿Qué fue lo que Juan solamente percibió en una forma oscura, no clara, no con la claridad y la certeza y la seguridad que nosotros lo hemos visto y lo hemos experimentado? La verdadera obra de expiación, mejor dicho, de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa razón, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el potencial de saber más que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Aquella gente lo que veían eran sombras. Nosotros hemos visto lo real. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón es que el más pequeño en el reino de los dioses es mayor que él. Ahora, agárrese bien que tenemos 20 minutos para terminar. 3 cosas que alimentan nuestras dudas. Rápido. Lo primero que alimenta nuestras dudas, esto es una aplicación para nosotros. Lo primero que alimenta nuestras dudas es la gente que nos critica. Eso alimenta nuestras dudas. Gente que nos desafía, gente que nos ridiculiza, particularmente cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo decidimos abandonar nuestra religiosidad o nuestra religión y nuestros rituales y confiar así sin temor ninguno, honestamente, en la obra terminada de Cristo, en lo que Cristo hizo. Mi fe está en Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él lo es todo para mí. Mi salvación está en las manos de Él. Ya Él perdonó mi pecado. El juicio de mi pecado no está en el futuro, está en el pasado, porque Cristo ya pagó por él. Cuando una persona llega a ese punto, inevitablemente va a encontrar mucha gente que lo va a desafiar y lo va a ridiculizar. Desafían, ridiculizan nuestras creencias. Y encontramos ese tipo de personas en las escuelas, en el trabajo y también lo encontramos en nuestras familias.
La palabra enseña que el rey David tuvo que bregar con muchos críticos. Rápido. Salmos 73, versículos 8 al 11. Estos son los críticos de David. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Entonces los cristianitos. Mira, te están buscando las cristianitas. ¿Cuándo vas a invitar a los hermanos cristianitos tuyos? Right? Esas palabras yo las he escuchado con ese tono burlón de algunas personas, which is real sad, pobre de ellos. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen esa gente, los que critican, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? El punto es que los críticos, por lo personal, escuche que es importante, son personas egocéntricas. Es el tipo de persona que dice, solo los insensatos, the fools, creen en el Evangelio, creen en la gracia, creen en la salvación en Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios dice el necio, el insensato, el fool, en su corazón no hay Dios. El insensato dice, el que es insensato dice, solo la persona insensata cree en Dios. Y la Biblia dice que solo el insensato es el que dice que Dios no existe. Por mucho tiempo, mi esposa está presente, yo decía, yo solo acepto las cosas que yo entienda. Por mucho tiempo, yo era un soberano insensato. Está hablando de las cosas de Dios. ¿Por qué era un soberano insensato? Porque si yo pudiese entender a Dios completamente, entonces Él dejaría de ser Dios. Así que muchas veces la gente que nos critica provoca que dudemos. Salmo 42, versículos 10 y 11. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, me desafían, se burlan de mí, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Interesante que el salmista se contesta y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué tú te turbas dentro de mí? Espera en Dios, confía en Dios, aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. En sus notas está escrito, la gente criticona detesta ver cristianos gozosos. Desean verlos miserables. Y por eso los critican, para que ellos duden. Tú tienes que hacer las cosas correctamente. Yo voy a estar orando por ti. Yo voy a estar dando rodillas para ti, para que tú reconozcas el error en que tú estás. Todo ese sinnúmero de cosas. Otra cosa que alimenta nuestras dudas es una conciencia culpable. Escuche, que ahora se pone un poquito más incómodo. Y está en usted, y perdone que sea tan categórico y hasta me atrevo a señalar, no estoy señalando a nadie. Está en usted. Simplemente decir la palabra eléctrica, oídos desconectados. O me entra por aquí, me sale por allá. Pero otra cosa que aumenta nuestras dudas es una conciencia culpable. ¿Por qué razón? Porque cuando nos sentimos culpables tenemos la tendencia a racionalizar nuestras creencias. Y el propósito de racionalizar nuestras creencias es de forma tal que podamos ajustarlas a nuestro estilo de vida. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19. Manteniendo la fe y la ¿qué? Subraya el resto. Por desecharla, ¿desechar qué? La buena conciencia. Por desechar, por decir, no me importa tener una conciencia limpia, no me interesa, está sucio, sé que estoy mal, pero no me importa. Por desecharla, sé que lo que estoy haciendo está mal, sé que estas decisiones son incorrectas, son contrarias a la voluntad de Dios. Por desecharla, lo que dice la Escritura es que algunos naufragaron en cuanto a la fe. Así que Pablo lo que está diciendo es que muchos han desobedecido su conciencia y deliberadamente han hecho lo que ellos saben que es incorrecto. Principio.
Si usted se siente culpable y no hace nada sobre el particular, tarde o temprano usted va a comenzar a negar lo que usted cree. En sus notas, la incredulidad muchas veces es una excusa para justificar nuestro estilo de vida. Todo el mundo subraye eso. Todo el mundo, si tiene highlighter, pásele por encima. Todo el mundo, si tiene un lapicero, circule eso. Póngale estrellitas o signos de interrogación. Pues a eso, por favor. La incredulidad muchas veces es una excusa. No creo, yo no estoy seguro. Yo no sé, porque algunos dicen que se puede hacer, otros dicen que no se puede hacer. En algunas iglesias dicen que eso está bien, en otras iglesias dicen que se puede permitir. Yo escuché, muchachos, al apóstol fulano de tal decir tal cosa. Y yo cuando miré en enlace, eso es lo que dicen todo el tiempo, ¿sabes? Así que todo ese sinnúmero de cosas. La incredulidad muchas veces, así que yo no estoy seguro de que ese énfasis en vivir de una forma santa, en una forma piadosa, de una forma conforme a la voluntad de Dios, yo no estoy muy seguro de que eso aplique para nosotros. Muchas veces eso es una excusa para justificar nuestro estilo de vida. Tercero, otra cosa que aumenta nuestras dudas son las circunstancias desfavorables. De paso, eso es lo que más causa que la gente dude de Dios. Circunstancias desfavorables, porque está metido entre cuero y carne la dichosa doctrina incorrecta, falsa doctrina de que si Dios está contento contigo, todo en tu vida va a estar bien. Eso está desde el Antiguo Testamento. La presencia de alguna calamidad era una indicación de que esa persona estaba desfavorecido de Dios. Y yo no me escondo para decir que eso es una falsa enseñanza. Las circunstancias desfavorables causan muchas veces que la gente dude de Dios. Cuando nuestras circunstancias favorables, cuando nuestras oraciones no son contestadas, repita conmigo, el Dios de la Biblia nunca anda apurado. ¿Por qué razón? Porque a Él no le interesa tanto mi comodidad, es lo que le interesa es mi carácter. Y el tiempo en que tengo que esperar, si lo que estoy pidiendo es conforme a su voluntad, ese tiempo de espera lo que permite es que mi carácter sea modificado, mi carácter sea purificado. I don't like that. La mayor parte de la gente no le gusta eso. Por eso pululan alrededor de lugares donde le venden la idea de que esto es name it and claim it. Usted confiéselo y reclámelo. ¡Declárelo! It's not like that. Cuando atravesamos una tragedia, eso causa que la gente dude de Dios. Cuando nos encontramos con una situación imposible, pasaje que todo el mundo conoce posiblemente de memoria. Mateo capítulo 4, versículos 35-41. Circunstancias desfavorables. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Es Cristo el que está hablando. El que dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. El que le dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El que le dijo, pasemos al otro lado, es Dios hecho hombre. Omnisciente. Conocedor del futuro, del mañana, pasado mañana, el año que viene, del 2030, el 2080, el 2090, conocedor de todo. Es el que está diciendo, pasemos al otro lado. ¿Me entiende? Quiere decir que él sabía de antemano todo lo que va a pasar. ¿Right? Pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. Eso es Cristo. También había otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Estaba a punto de hundirse.
Él, Cristo, estaba en la popa durmiendo tranquilo, en paz, en sosiego, porque Él tiene la sartén agarrada por el mango. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos vayamos a ahogar aquí todos nosotros? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Sí, los discípulos, ante la situación esta desfavorable, lo que hacen es increpar a Jesús. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Antes de ser bien rápido de censurar y criticar a los discípulos, pues tenemos que considerar que la mayor parte de las veces esa es la reacción típica nuestra cuando estamos bajo presión. Comenzamos a dudar. Déjeme dar algunas estadísticas. En este país, 96% de la gente dice que creen en Dios. Pero las creencias de estas personas están grandemente dominadas por las dudas. Creen en Dios, pero no saben cómo en realidad Dios es. Se le pregunta: ¿y tú dependes en Dios? Yo no sé si puedo depender en ese Dios. Y ese Dios se preocupa por ti. Yo no estoy muy seguro que Él está interesado en mi situación. El asunto es que las circunstancias desfavorables, para no perder mucho tiempo porque no tenemos mucho tiempo, circunstancias desfavorables, una conciencia culpable y gente criticona pueden causar que dudemos en Dios. Hello. All right. Todas esas cosas pueden causar que dudemos en Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a cómo evitar que nuestras dudas nos derroten? Escriba esto, por favor, en sus notas. ¿Cómo debe el cristiano enfrentar a las dudas? Lo primero que debe hacer es debe admitir que tiene dudas. Right? Admitir que tiene dudas. Sé honesto. ¿Por qué razón? ¿Cuántos han dudado alguna vez? ¿Cuántos tienen dudas en este momento? Right. Right. ¿Cuántos quisieran superar las dudas? ¿Qué? Cuando lleguen. No, en este momento no, porque yo estoy bien en este momento, yo no tengo duda de ninguna clase, ¿verdad? Pero si en caso de llegar a una duda en el futuro, ¿cuántos desean superarla? Can I see your hand? All right, good. Okay. Right. So, lo primero que tiene que hacer es admitir que tiene dudas. Usted no podrá superar sus dudas a menos que las reconozca. Conozco muchos cristianos que son intimidados grandemente por sus dudas. En cualquier momento, una circunstancia desfavorable, una conciencia culpable o gente criticona se le acerca, a ellos rompen a dudar. Es muy posible que ni cristiano yo sea. He escuchado a algunas personas decir. En este caso que estudiamos hoy, Juan el Bautista, más grande de los hombres que jamás haya vivido, para aquel entonces tuvo muchas dudas. Lo vemos encarcelado, lo vemos en el peor momento de su ministerio, mandando a algunos de sus discípulos a donde Jesús a preguntarle. En esencia, ¿estoy equivocado? ¿Cometí un error? ¿En realidad tú eres el Mesías? Y vimos eso en el versículo 2 y 3. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, lo envió dos discípulos a preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? En esencia, lo que Jesucristo hace es que envía a estos dos discípulos de regreso, como ya dije, como mensajeros, testigos oculares de todos los milagros que Cristo estaba haciendo, para que aseguraran a Juan de que Juan estaba en lo correcto. Cristo no mandó los dos discípulos, ahora mensajeros de él, para condenar a Juan o para criticar las dudas de Juan. La palabra nos dice que cuando Juan expresa sus dudas en relación
a si Cristo era el Mesías, en realidad, en el versículo 11 que leímos hace un momento, escuchamos que Cristo dice: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él no es el único discípulo de Cristo que ha tenido dudas o que tuvo dudas. La Biblia nos habla de otro discípulo que se llamaba Tomás. La Biblia dice que él no estaba presente en la primera vez que Jesús se le aparece después de resucitar a sus discípulos. Y la Biblia nos dice que cuando él se entera de que Cristo ha resucitado, Tomás dice: yo no voy a creer hasta que lo vea con mis propios ojos y hasta que lo toque con mis manos. La palabra enseña que cuando Jesús aparece por segunda vez, Tomás está presente. Y lo que es interesante para nosotros a manera de aplicación aquí considerar es lo que Jesucristo hace y lo que no hace. ¿Qué no hace? No lo censura, no lo critica, no lo rebaja. ¿Qué hace Jesucristo? Tiene compasión de Tomás, lo recibe con sus brazos abiertos. Dice la Escritura que Tomás se convierte en un creyente. Versículo 28 del capítulo 20. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Alabado sea el nombre del Señor. All right. En conclusión, permítame recordarle que hay una diferencia entre duda e incredulidad. Son dos cosas distintas. Duda es cuando nosotros honestamente no estamos seguros en cuanto a cuál es la voluntad de Dios sobre algún particular, una situación. No sabemos cómo orar sobre alguna situación. Eso es duda. Incredulidad, por otro lado, es cuando usted sabe exactamente lo que Dios dice y aún así insiste en hacer lo contrario. Ante la expresión en el lenguaje corporal de cada uno de ustedes en este momento, luego de yo haber dicho eso, vuelvo a repetirle porque su lenguaje corporal me comunica: por favor, repítelo nuevamente. Duda es cuando honestamente no estamos seguros en cuanto a lo que es la voluntad de Dios en una situación en particular que no sabemos cómo orar. Eso es duda. Incredulidad es cuando usted sabe exactamente lo que Dios dice que debe hacer y aún así usted insiste en hacer lo contrario. Eso es incredulidad. And that's not good. Y Dios no va a responder de la misma forma a su incredulidad como responde a sus dudas, con compasión y entendimiento. La palabra de Dios dice que debemos tener compasión con los que honestamente dudan. Porque una fe sólida muchas veces es el resultado de nuestras batallas con nuestras dudas. Por eso es que en Judas 22 dice: a algunos que dudan, convencerlos, persuadirlos. ¿Con qué? ¿Por medio de qué? ¿Con qué los vamos a persuadir? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Alguien tiene...? Con la palabra de Dios, exactamente, ¿sabe? No es diciéndole cosas nice, no es diciéndole algo que le haga sentir bien, ni nada. No, usted trata de persuadirlo, usted trata de convencerlo con la enseñanza bíblica. Amén. Right? Debemos cuidarnos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, pero ese consuelo no puede ser con palabras lindas, bonitas, que me hagan sentir bien aunque yo esté mal. Tiene que ser con la verdad bíblica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Okay. La última cosa, no digo otra más. ¿Cómo debemos enfrentar la duda? Debemos desconfiar de la duda. Desconfiar de la duda. Cuando dudamos, desconfíe de la duda. Irónicamente, usted y yo regularmente hacemos lo contrario. Normalmente nosotros tenemos la tendencia a desconfiar de nuestras creencias y nos ponemos a confiar en nuestras dudas. Sí, no es un juego de palabras, es basically what we do. Proverbios nuevamente, capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Subraye eso, por favor. No te apoyes en tu propia prudencia.
Si no lo ha entendido todavía, busque entenderlo. Hágase el propio la intención. Estudie esa frase. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Si usted llega a un momento en su vida en que usted puede poner en práctica eso, son muchos los dolores de cabeza que usted se va a evitar. Usted llega a un punto que puede reconocer el peligro, lo dañino, lo destructivo que es el apoyarse en su propia prudencia. La vida suya va a ser distinta. La vida de sus hijos va a ser distinta. Su matrimonio va a ser distinto. ¿Cuántos alaban al Señor? All right. Okay. Reconócelo en tus caminos a Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, Él hará derecha tus veredas. Así que la pregunta aquí es: ¿de qué usted se deja llevar? ¿De la palabra de Dios? ¿O usted se deja llevar de su propia prudencia? Esto es una aplicación. Este mensaje ha sido aplicación hoy, la mayor parte. ¿De qué es lo que tú te dejas llevar? Al momento de tomar tu decisión, ¿quién vive aquí? ¿Quién entra aquí? ¿Qué se hace aquí? Right? ¿Cómo se utiliza este dinero? ¿Qué es aceptable o qué no es aceptable? ¿A dónde vamos? ¿A dónde no vamos? Todo ese montón de cosas. ¿De qué usted se deja llevar? ¿De la palabra de Dios o de su propia prudencia? ¿De la palabra de Dios o de sus sentimientos? Repito, muchos de nosotros tenemos gran problema porque a lo que le llamamos amor no es ningún amor, es sentimentalismo. Cuando tiene que tomar de qué es lo que usted se deja, de las circunstancias. En el año 2002, anterior a eso, yo fui muchas veces al país de Costa Rica a hacer trabajo misionero. En el 2002 se me abrió una puerta para ir a hacer un trabajo misionero allí. Recibí una llamada de allá para ir a ser el pastor de un campamento de jóvenes donde iban a ir varias iglesias. Y en ese momento, pues, la idea no me gustó mucho, ¿verdad? ¿Sabes? Porque viajar en ese momento a Costa Rica era en cierta forma no prudente, que digamos, porque en esa semana íbamos a tener una conferencia de evangelismo en la iglesia americana que yo era parte, y pues irme para allá, ¿verdad? Hubiera sido una falta de prudencia, imprudencia. O sea, si tú eres de los organizadores, si tú eres de las personas que tú eres evangelista de la iglesia, misionero, tú debes estar ahí, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Otra cosa que pasó ante la invitación es que yo no tenía muchos deseos de ir. Mis sentimientos no estaban envueltos con la invitación. Y la tercera cosa es que el pastor Jim y el resto del staff tampoco tenían muchos deseos de que yo fuera, pues porque yo iba a hacer bastante del trabajo. Y si yo no iba a hacer el trabajo, pues ya estaba ahí, pues alguien tenía que hacerlo. La prudencia me decía que no, los sentimientos me decían que no y las circunstancias me decían que no. Volví a recibir otra llamada, oré fervientemente pidiéndole a Dios que me diese una confirmación a través de su palabra y a través de alguna persona, porque quien me estaba llamando era una insistencia y fueron varios pastores y una insistencia. La confirmación la recibí de la palabra, Romanos capítulo 10, versículos 13 y 15. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo podrán invocar si no han escuchado? ¿Y cómo podrán escuchar si no hay quien le predique? Y todas esas cosas que el pasaje dice. Y en una ocasión, mientras estaba hablando con Rosa sobre el particular, Marcel, que ya había regresado al camino de Dios, se había entregado por completo a Dios y estaba trabajando de janitor y estaba en el seminario, entró mientras Rosa estaba hablando y así, out of the blue, me dice: Dad, I would like to go with you. Al próximo día yo desconfié de mis dudas. Llamé a Costa Rica, le di mi palabra que yo iba a estar con ellos. Y luego de eso, siguiendo la enseñanza, la instrucción que se me había dado, hice una apelación bíblica a mis autoridades y me dieron la luz verde.
No fue que le dije, hey, yo quiero ir, Dios me dijo que yo tenía que ir para allá y como Dios me dijo, ustedes no pueden decir. No. Esa es una apelación bíblica. Respeté mis autoridades, pero bíblicamente apelé. Y muchos de nosotros, esa frase de apelación bíblica es algo que no sabemos qué es lo que quiere decir. Y nunca nos hemos preocupado por averiguar qué es una apelación bíblica, cómo se hace. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Dios. El corazón de nuestras autoridades, sea nuestro esposo, sea nuestro padre, sea el jefe de mi trabajo, sea quien sea el juez que tiene en mis manos la circunstancia mía de mi estatus legal o lo que sea. Interesante que en ese viaje que Marcel va conmigo, que él conoce a la quien es hoy su esposa, la mamá de mis nietos. Gloria al nombre de Dios. El punto aquí es que cuando yo le dice algo, usted no tiene que tener todas las respuestas a sus dudas antes de comprometerse con algo. 5 minutos más. Eso es lo que dice allí. 5 minutos. ¿Cómo debemos enfrentarnos a las dudas? La última cosa. Debemos atrevernos a dar el primer paso con la fe que tenemos en el presente. Right? Aunque sea una fe pequeñita que usted tenga, dé el primer paso. La palabra nos enseña de un hombre que tenía un hijo enfermo que viene donde Jesús. Usted sabe la historia, le pide a Jesús que lo sane y Jesús le dice, si tú crees, yo puedo sanarle. Que yo pueda sanarle, entonces yo lo sanaré. Si tú crees que yo pueda sanarle, entonces yo lo sanaré. Marcos capítulo 9, versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero añadió, ayuda a mi incredulidad. Yo no sé usted, pero son muchas las veces que yo he dicho lo mismo. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Puede un cristiano estar lleno de fe y duda al mismo tiempo? ¿Sí o no? Sí, dígalo duro. ¿Sí o no? Sí. Otra vez la pregunta. ¿Puede un cristiano estar lleno de fe y duda al mismo tiempo? Sí. All right. En la historia de este hombre vemos una mezcla de fe y dudas. Pero a pesar de sus dudas honestas, fue donde Jesús y el milagro se realizó. Mateo 17, 20. Otra ocasión Jesús dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Simplemente para terminar una buena nota. Jesús no dijo, si tenéis fe como una montaña, podéis mover un grano de mostaza. Right? Y el principio que queremos enfatizar con ese comentario un tanto sarcástico es que una fe pequeña en un Dios grande produce grandes resultados. Si es limpia, si es pura, si es genuina, si es honesta. Una fe no fingida. Pablo habla a Timoteo acerca de su testimonio, de ser que tú tienes una fe no fingida. No importa si es grande o chiquita, lo importante es que sea una fe no fingida. No es el tamaño de su fe lo que importa es el objeto de su fe. Brother John. Leave it alone. Good. No hay problema. That's fine. En las iglesias tenemos toda clase de problemas. Tranquilo. Mire para acá. Uno de los problemas que tenemos, y de paso, I have to say this, right, okay, En estos días tuvimos Vacation Bible School. Algo pasó aquí
que trajo gloria a Jesucristo. No fue la cantidad de niños que vinieron, porque comparado con otros campamentos y otros paquetes de school, no vinieron casi nadie esta vez. Vinieron los que Dios quiso traer. Lo que fue glorioso fue la cantidad de voluntarios. Lo que fue glorioso fue no la cantidad de voluntarios, porque en el pasado hemos tenido también grandes cantidades de voluntarios. Siempre ha habido muchos voluntarios. Lo que fue glorioso fue la actitud de esos voluntarios. Lo que fue glorioso fue la disposición a servir de esos voluntarios. Lo que fue glorioso fue la determinación de esos voluntarios a ponerse en el nivel de esos niños, de sentarse con ellos y hablar con ellos y ponerse al nivel de ellos y amarlos, puntos. Algo glorioso. Como digo, esto no es una iglesia grande, pero es una iglesia saludable. Relacionalmente saludable. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún así, mucha gente no quiere comprometerse en nada o envolverse en algún ministerio, tristemente, hasta que sus dudas sean aclaradas. Esa no es la manera bíblica de hacerlo. Hacerlo de esa forma hasta que mis dudas sean aclaradas no requiere fe. Hace unos años atrás una señora se me acercó y me dijo: yo quiero bautizarme, pastor, quiero hacerme miembro de la iglesia. Fantástico. Pero después me dice: ¿pero usted no cree que sería mejor que yo tuviese todas mis preguntas y dudas resueltas antes de bautizarme? Y yo dije: claro que no. Hace 33 años que le estoy sirviendo al Señor y aún tengo toda clase de dudas y preguntas. ¿Qué es lo que usted está dudando acerca de Dios? Por algo Dios lo trajo aquí en la tarde de hoy. ¿Con qué es que usted está luchando? Con ustedes puede que estén luchando con el amor de Dios. La pregunta suya es: si Dios me ama, ¿por qué Dios permite que esto suceda en la vida mía? Otros también se cuestionan acerca del cuidado de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿por qué no hace algo? Ay, si Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible y con Él todas son las cosas imposibles, ¿por qué no hace algo conmigo? ¿Por qué no cuida de mí? ¿Con qué usted está luchando? Poder de Dios. Una cosa así sé. Tomás dijo, los discípulos dijeron: está vivo, lo vimos, comimos con Él, lo tocamos. Y Tomás dijo: fine, hasta que yo no lo vea con mis propios ojos y hasta que yo no lo toque con mis propias manos, no te vistas que no vas. En conclusión, les recuerdo que lo que hizo que Tomás dejara de ser un incrédulo y se convirtiera en un creyente fue que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Respetuosamente, pero con el amor de Cristo en mi corazón y con la urgencia de que en cualquier momento este corazón puede dejar de latir, el mío y el suyo. Les recuerdo que la Biblia dice que sea lo que sea nuestro trasfondo religioso, bautista, pentecostal, católico, presbiteriano, luterano, metodista, lo que sea, toda persona necesita tener un encuentro personal con Cristo Jesús.
Necesita un nacimiento espiritual. Necesita recordar ese momento en que pasó de vida, de muerte espiritual, a vida espiritual. God is good. All the time. Pasaje bíblico trágico. Este último que está en su bosquejo. A la pantalla. Marcos 6, 4, 6. Jesús está predicando en Nazaret. Nazaret fue donde él se crió. La primera vez que había ido a Nazaret, lo habían querido tirar por una ventana, por un barranco. Fue cuando le dijo: hoy se cumple en ustedes Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me envió a sanar a los enfermos. Todo ese sinnúmero de cosas. Regresa por segunda vez. Dice: pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Dice la Escritura algo trágico: no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Dice la Escritura que estaba asombrado de la incredulidad de ellos, no de las dudas, no de las dudas, no de las dudas, no de las dudas. Hace un momento le repetí 2 veces que era necesario repetírselo porque su lenguaje corporal me movía a repetirle la diferencia entre dudas e incredulidad. Dudas honestas son aceptables, incredulidad es una cosa distinta. Incredulidad es cuando yo ya sé qué es lo que Dios dice sobre el particular y yo insisto en hacer lo contrario a eso. A eso que está hablando. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado, estaba maravillado, estaba... ¿Cómo es posible? Con todo lo que has escuchado, con todo lo que has visto, que aún pretendas insistir en continuar haciendo, viviendo, aceptando algo que tú sabes que es contrario a la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo estoy listo para hacer toda clase de milagros. Yo estoy listo para hacer toda clase de transformación. Pero por la incredulidad, por la negación, por la rebelión de esas personas a la verdad, no puedo hacer milagros de ninguna clase. God is good. All the time. Pregunta: ¿será que habrá alguna persona aquí hoy que nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo y que quisiera en el día de hoy tomar esa decisión de reconocer a Cristo como el Salvador de su alma, Señor de su vida? Si hay alguna persona aquí hoy que quiere tomar esa decisión, se puede poner de pie en este momento, sin mucho problema, sin mucha torcedura de brazos, sin mucha manipulación. Alguien que diga: yo quiero a Cristo en mi vida, yo le entrego mi vida en el día de hoy. Right. Alguien que diga: Padre, yo he estado luchando con mis dudas, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Alguna persona? I see your hand. Gloria a Dios. Una persona que diga: pastor, mire, yo soy esa persona que estoy insistiendo en hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Yo sé lo que es lo que Dios dice que hay que hacer,
Pero yo, por determinadas circunstancias, yo sé que la vida es difícil y la vida familiar, matrimonial, la presión es bien incómoda y yo no he estado haciendo lo que debo hacer y estoy siendo incrédulo, pero yo no quiero eso más en mi vida y yo me arrepiento hoy, en el día de hoy, sobre eso. Por favor, ore por mí. ¿Alguna persona? I see your hand. I see your hand. Gloria por la honestidad. Gracias por la honestidad. Gracias por la honestidad. Very good, very good, very good. Right. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, al que se humilla delante de Dios. Yo no tengo ninguna conexión especial con Dios. Aquí no hay ningún apóstol, ningún profeta, nadie por encima, simplemente una persona que Dios salvó, que llamó a servirle a Dios. Así que yo obedezco al oficio que Dios me llamó a hacer, ¿verdad? Pastorear una iglesia, eso incluye orar por la iglesia. Y en este momento, pues, yo quiero orar por la iglesia y en particular por esos que levantaron su mano. Por favor, y usted me acompaña allá en su asiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tu palabra nunca regresa vacía. Y porque, Señor, tu palabra nos mueve, Señor. Tu palabra toca nuestra conciencia y nos lleva, Señor, a la confesión de pecado, Padre Santo, al arrepentimiento, Señor. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Tú has visto las manos de estas personas que se han levantado, Señor, y algunas que no se han levantado. Tú conoces sus corazones, Señor, y tú puedes, Señor, pues para ti no hay nada imposible, Señor. Así que te agradecemos que nos hayas dado el pan espiritual en la tarde de hoy, que nos hayas permitido estudiar el incidente con Juan el que bautiza, Señor, y que esa misericordia, ese amor que tú desplegaste hacia Él es el mismo que tú despliegas hacia nosotros. Y ahora nosotros que ya hemos visto la cruz, que ya hemos experimentado la redención, Señor, pues queremos servirte y queremos tener el denuedo, la pasión, el amor y la entrega que Juan tenía, Señor. Así que como iglesia nos presentamos para que tú nos continúes transformando como individuos, como matrimonios, como familias también, Señor. Personas que nos visitaron, oramos por ellas en particular, tú las conoces, Señor. Oramos por su vida espiritual, oramos por su relación con Cristo y nuestro deseo, Señor, es que sean sentido bien recibidas y sobre todo alimentadas espiritualmente en la tarde de hoy. En el nombre de Jesús oramos para su gloria. Amén. God is good.